Una noche más vamos a escuchar las propuestas electorales de candidatos a la presidencia de Canarias. Y este martes nos acompaña José María Hernández, que es licenciado en Filología Hispánica, experto en educación, y en estas elecciones se estrena como candidato a la presidencia de Canarias por el Partido Nacionalista Canario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Hernández. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. En 2007 acordaron concurrir junto a Coalición Canaria a las siguientes elecciones locales y autonómicas, pero el pasado mes de abril esa alianza se ha roto. Ustedes acusan a Coalición Canaria de derechización. ¿Por qué se rompió esa alianza? Vamos a ver, nosotros no acusamos exactamente de derechización a Coalición. Nosotros decimos que Coalición ha abandonado desde hace mucho tiempo el campo del nacionalismo. No está en el campo del nacionalismo. Se trata de un partido regionalista de baja intensidad. Por tanto, a nosotros ese proyecto no nos convence. Y como no nos convence y creemos en un proyecto y en un partido nacionalista, soberanista, es por lo que estamos y hemos abandonado Coalición Canaria. ¿Y cree que durante este tiempo el PNC se ha difuminado dentro de Coalición Canaria, de esas siglas? No, vamos, más que difuminado, yo diría que el proyecto original que fue Coalición Canaria, igual que el proyecto que se concibió con Nueva Canarias, fue disipándose, fue abandonando el campo del nacionalismo, el campo del soberanismo, y hoy nos encontramos que la única fuerza política nacionalista que se presenta a las elecciones es el Partido Nacionalista Canario. Bueno, según su opinión, bueno, pues ese es el Partido Nacionalista Canario, eso es lo que defiende, pero ¿cuál es el modelo político de un partido nacionalista como el suyo? El modelo político de un partido nacionalista evidentemente es construir país, construir soberanía, construir autogobierno, regularnos y controlarnos nosotros mismos. Una de las reivindicaciones más importantes que sostiene el Partido Nacionalista Canario es la necesidad de regular el control de población en Canarias a través de una ley de residencia. Este elemento que es fundamental porque desencadena a todos los demás, el de sostenibilidad, el de economía, el de vivienda, para nosotros es clave. Nosotros no nos encontramos para nada representados por otro tipo de opiniones. Se creó una comisión parlamentaria para estudiar el tema del control demográfico. No pasamos de ahí. Se creó se estuvo estudiando una ley de sostenibilidad y no ha salido tampoco. Es decir, aquí parece que los que han estado gobernando ahora son oposición y nunca han estado. Es que es incomprensible. ¿Y cuál sería la posición de Canarias desde su punto de vista respecto a España, a Europa? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Canarias tiene que decidir sobre sus niveles de vinculación. Evidentemente, por ejemplo, el nivel de vinculación que tenemos con la Unión Europea, sosteniéndolo, es necesario hacerlo asimétrico. Nosotros no podemos tener un modelo simétrico porque somos un archipiélago y este archipiélago necesita, por ejemplo, que se regule la población. Nosotros no podemos seguir presionando al territorio, como lo estamos presionando, a la vivienda, al empleo, a las posibilidades de trabajo de nuestros jóvenes. Por tanto, tenemos que relacionarnos con asimetría, pudiendo circular los Canarias, pero no al contrario en el asentamiento. El comienzo de su campaña fue en la cumbre de Gran Canaria, de esta campaña electoral. ¿Cuál es el simbolismo de ese gesto, de hacerlo desde allí? El simbolismo es claro, un apoyo evidente a la paralización del proyecto de Chira-Soria, que nos parece un proyecto disparatado. Es un proyecto de hace 20 años, construido después de 10. Ese tipo de tecnología no tiene cabida. Cuando esté terminada Chira-Soria, ya es una antigüedad industrial y hace un destrozo de todos los barrancos impresionante. Creemos que es un proyecto demagógico y un empeño y un empecinamiento de algunos líderes políticos de esta isla que no entienden que ese proyecto ya no es viable, ni siquiera es un proyecto moderno. ¿Y cuál es el modelo de desarrollo sostenible que ustedes proponen? Nosotros hemos planteado, y lo vamos a plantear durante la campaña, que es necesario desarrollar elementos como la ecotasa, de tal manera que con la ecotasa calculamos que podríamos oscilar en unos 100 o 200 millones
al mismo tiempo, con los fondos europeos que se van a recibir hasta el 2030, podíamos hacer una inversión en torno a unos 1.000 millones anuales, con los que recuperar, rehabilitar, generar empleo a través de la sostenibilidad. Lo que no podemos es seguir creciendo en el espacio y en el territorio. ¿Es necesario la autosuficiencia energética en nuestro archipiélago? Evidentemente, pero las autosuficiencias no son ajenas unas a otras. O sea, yo no puedo plantear que la autosuficiencia es solo energética cuando, por ejemplo, el precio de la electricidad no lo ponemos los canarios. Podemos llenar toda la isla de molinos y, sin embargo, estaremos pagando mucho más cara la electricidad, porque lo hacemos a precios europeos y españoles. Entonces, evidentemente, hay que regularlo, pero si yo sigo generando población, sigo generando crecimiento, sigo trayendo muchos más turistas, voy a seguir necesitando más energía, más agua. Hay un grave problema, por ejemplo, con los residuos. Están todos los residuos, los vertederos, actualmente prácticamente todos al 100%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Generar otro tipo de barrancos para poner los vertederos? Es que es absurdo, o sea, estamos creciendo no para la felicidad de nuestra gente. Y lo que tiene que buscar un partido nacionalista es que nuestra comunidad, nuestros ciudadanos sean felices en el medio en el que viven, que es el nuestro. Sí, ¿y cómo podemos regular ese crecimiento de la población desde su punto de vista? Vamos a ver, es evidente que nadie en esta campaña electoral quiere plantear la ley de residencia. Yo les pregunto a los candidatos de otras formaciones políticas que digan si están de acuerdo o no en regularlo. ¿Se puede regular? Sí, las regiones ultraperiféricas tienen cierta flexibilidad para estar revisando permanentemente, digamos, los acuerdos, pero los acuerdos con Europa hay que volver a revisarlos. Usted estaba hablando antes de la ecotasa y también lo ha nombrado en varias ocasiones, partidarios quizás de limitar la llegada de turistas. ¿Por qué? Usted me ha escuchado a mí decir que hay que limitarlo, ¿no? Yo creo que hay que administrarlo. Es decir, lo que no podemos tener es un turismo evidentemente extractivo, donde la mayoría de la riqueza que genera no se queda en las islas. Mucha de esa riqueza tiene su fiscalidad fuera de aquí. Habrá que regularlo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que todos los hoteles, de todo incluido, que no generan economía circular, tengan impuestos específicos. Se lo preguntaba porque aquí tengo su programa económico y pone en el punto 3.6 de turismo limitar, ¿no?, el número de visitantes anuales, ¿no? Por eso se lo preguntaba. Regular. Pone aquí limitar, pero bueno, seguimos. El PNC asegura que el modelo de Canarias, basado en el Estatuto de Autonomía, la incorporación como RUP a la Unión Europea y el REF, para ustedes es un modelo fallido. ¿Cuál es el modelo que ustedes proponen? Nosotros planteamos revisar los acuerdos con la Unión Europea, creando una sinergia asimétrica con la Unión, de tal manera que podamos tener una hacienda propia, una fiscalidad propia, que tengamos, además de eso, una regulación del establecimiento y el asentamiento en Canarias y el grave problema que tenemos derivado de todo eso, que es la vivienda, el empleo, todo eso tenemos que embutirlo en un conjunto que es precisamente la soberanía de la que hablamos, la capacidad de decisión. Lo que no podemos tener, como tenemos, es un estatuto de autonomía que cada vez que habla de una competencia dice que habrá que negociar y veremos con el Estado y no se desarrollan. Hablemos de la situación de las familias canarias. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. ¿Cómo podemos ayudar desde su partido político a aquellas familias que nos estén escuchando? Vamos a ver, lo que es evidente es que estamos colapsados por la falta de mercado libre. O sea, el libre mercado que teníamos en su momento con los puertos francos, hoy en día no existe. O sea, yo recuerdo, o ustedes recordarán, que el chocolate venía de Inglaterra, la mermelada, otros productos venían de otros espacios. Ahora mismo, lo que se recibe en Canarias es un comercio cautivo por parte de España. Por tanto, los precios se elevan. Si nosotros no somos capaces de abrir al mercado libre el consumo en Canarias, nos estamos circuitando. Pero es más,
habría que tomar medidas con el tema de los impuestos indirectos. Lo que no puede ser es que la población esté pagando a través del IGI, ¿vale?, las subidas. Podemos intentar, o por lo menos planificar una bajada del IGI que permita al mismo tiempo que el ciudadano lo vea repercutido en su cesta de la compra. Hay familias, ahora mismo muchas familias, que no pueden comprar ni carne ni pescado durante la semana. Esto es muy duro. Bueno, y en cuanto a los autónomos, ¿qué propone para que puedan salir adelante? Vamos, tenemos clarísimo, y es un elemento muy importante para nosotros, que ningún autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional tiene que pagar nada como autónomo. Es decir, habría que ver a partir de qué cantidad de ingresos ese autónomo debe pagar. Pero lo que está sucediendo en muchas ocasiones es que el autónomo pasa de 1.200 euros y está pagando cantidades excesivas por ser autónomo, lo cual también es un grave y un error que conlleva que nuestros autónomos vayan diluyéndose, desapareciendo. ¿Y usted cree que es necesario bajar impuestos? Y se podría, porque entonces, ¿con qué dinero, con qué fondos sacamos adelante a nuestro archipiélago? Vamos a ver, nos estamos planteando una reducción en todos los productos, evidentemente el IGI, ¿no? Lo que estamos planteando es establecer las cargas fiscales en función de los ingresos. Evidentemente no tenemos una hacienda propia. La primera reivindicación sería poder tener una hacienda propia. Y hay territorios que lo tienen. De tal manera que nosotros, los servicios que nos diera cualquier Estado, los pagáramos, pero recibiéramos. Si calculamos, se habla de que el Producto Interior Bruto canario puede oscilar entre 37, 40, 42, hay distintas teorías. Pero si lo analizamos bien, la mayoría de las empresas importantes que trabajan en Canarias no cotizan en Canarias. En su programa electoral dice que para combatir la exclusión social, para crear empleo, apuestan por dos leyes. Una la llaman la Ley de la Biodiversidad y otra la Ley de Reciclaje y Economía Circular. A grandes rasgos, ¿en qué consisten? Vamos a ver. Nosotros tenemos claro, y además se paró en su momento una ley de biodiversidad que estaba tramitándose en el Parlamento de Canarias. Es otra de la ley de biodiversidad. Contenía la ecotasa y evidentemente los partidos políticos representados no estaban interesados, ¿no?, en que se aprobara esa ecotasa. Por eso se ha paralizado. Entonces nosotros entendemos que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque combinado con la ecotasa nosotros podemos mejorar nuestra biodiversidad, la sostenibilidad de todo nuestro territorio a partir de esos ingresos, ¿no?, y complementados evidentemente con aquellas ayudas o, digamos, proyectos europeos que nos permitan enlazar las dos cosas. Entonces, vamos a ver, yo creo que todo lo que... y después, al mismo tiempo, la propia planteamiento de biodiversidad, lo que hace es generar trabajo y empleo para todo ese mantenimiento que es necesario de nuestros espacios, ¿no? Entonces, es muy importante que ese tema sea un tema prioritario en las próximas legislaturas. Señor Hernández, en cuanto a la conectividad, ¿ustedes piden la transferencia total de la gestión de puertos y aeropuertos, independizarlos de Puertos del Estado y de AENA? ¿Eso es posible? ¿Por qué no? ¿Y cómo lo haría? Todo aquello que sea negociable es posible, siempre que tengamos la soberanía necesaria para hacerlo. Es decir, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos en este momento, de los 3 aeropuertos rentables, digamos más rentables de Estado español, 2 están aquí. Y nuestros aeropuertos están, digamos que, colaborando en el sostenimiento de todos los demás. Pero nos pasa con los puertos. Es decir, ahora mismo no tenemos control sobre el puerto. Es uno de los puertos, son puertos carísimos. Me decían los empresarios el otro día que el terreno para los empresarios, el coste que tiene es casi un 37%. O sea, precios abusivos que hacen que muchas compañías, por ejemplo, muchas compañías canarias estén desapareciendo de los puertos. Pero es que además
los beneficios que tiene el puerto, por ejemplo, de Gran Canaria, Santa Cruz, no se quedan aquí. Entonces, claro, cuando hay alguno que piensa que Canarias no es sostenible económicamente, se equivoca. Usted, que es experto en educación, ¿cree que funciona el actual sistema educativo? Oh, eso sí que es una pregunta difícil porque, evidentemente, si le preguntara a mis compañeros, creo que algunos ya llevamos 8 o 9 reformas educativas, ¿no? Fíjense que normalmente en la vida de un profesor, como máximo, puede haber 2. En un país, digamos, razonable. Claro que España no es razonable. Y, evidentemente, hace falta una ley canaria de educación, hay que desarrollarla, pero también es necesario tener muchas más competencias en el ámbito educativo en cuanto se refiere a contenidos, currículum, contenidos canarios, y a nosotros nos importa muchísimo eso. Por eso le iba a preguntar que, siendo un partido nacionalista, a su juicio, ¿debería haber alguna materia específica en las escuelas canarias? Mira, lo más impresionante, yo creo que además es algo que sorprende, es que en muchos años de gobierno supuestamente nacionalista, los contenidos canarios se hayan desinflado en la escuela, se hayan abandonado en la escuela, pero no por los profesores, que sí lo hacen, sino por los medios que permitían antes, ¿vale?, poder contribuir al desarrollo de esos contenidos. Y esto es un déficit grande, importante de nuestra identidad. Hay varias cuestiones que quiero hacerle, preguntas antes de terminar. Por un lado, la inmigración irregular. ¿Existe una solución? A la inmigración, vamos a ver. Volvemos al problema de la soberanía. No tenemos el control de fronteras, no tenemos el control de aduanas. Por tanto, para nosotros sería fundamental poder tener ese control y que Canarias tuviese ese control. Eso es lo que defendemos. Si eso no es así, ¿cómo podemos controlarlo? Pero yo le diría algo más importante. Usted podría calcular el número de emigrantes que llegan a Canarias, pero no precisamente en pateras. Tenemos miles. Cada año se incorporan a Canarias como mínimo entre 25.000 y 30.000 personas. Y esa población llega perfectamente legalizada, ¿no?, dentro del espacio Schengen. Pero ¿y cómo soportamos esa presión sobre el suelo? En cuanto a sanidad, quiero que me diga también lo que opina. Usted habla de rescatar la sanidad. ¿Y cómo podría hacerlo? Vamos a ver, en los últimos años hay para mí un grave problema, que es que, en primer lugar, estamos perdiendo un gran número de profesionales y gente preparada por unos contratos negligentes, abusivos, como los que se están haciendo con los enfermeros, por ejemplo, y con los médicos. Es decir, el personal que nos atiende, tiene además una gran formación, tiene que estar evidentemente mucho más protegido. Y eso hay que resolverlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, y salto un poco de tema, con la Policía Canaria. La Policía Canaria la crearon, no la han desarrollado, no la han implantado y la tienen. Hay una propuesta, por ejemplo, que se implante en Lanzarote la Policía Canaria. Y para nosotros también es importante, pero hay otros muchos más temas importantes, por ejemplo, el tema de las segundas viviendas de los canarios, porque da la impresión que nuestra gente no va a poder ir a sus apartamentos al sur. No sé qué tipo de país liberal o libre es este, ¿no? Sí, señor Hernández, le voy a avisar porque saben que en estas entrevistas el último minuto que ya llega lo tiene usted para dirigirse a sus votantes, así que llegamos a ese último minuto y le cedo la palabra para que usted pida el voto. Bueno, el Partido Nacionalista Canario en principio les pide que voten por Canarias, que voten por este país, que vayan a votar, que se unan y voten todos. No les voy a decir que voten al Partido Nacionalista Canario. Les digo, voten por Canarias, vayan a votar todos, vamos unidos a votar por estas islas. Pues muchísimas gracias, señor Hernández, candidato del PNC a la presidencia del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Televisión Canaria. Buenas noches. Bueno, venga.